Muy buenos días y feliz sábado. Estamos felices de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están felices de estar aquí hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un placer tenerles, estar con ustedes también para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Yo me imagino que hay mucha gente feliz porque yo recuerdo que todos los años siempre hago la misma pregunta y mucha gente veo que es amante o que le gusta el frío. Yo soy de los pocos que siempre levanto la mano y digo que no, que yo prefiero el calor. Pero como ustedes saben, ya estamos entrando en la temporada de frío, así que espero que puedan disfrutar todos estos meses, si hay nieve, si hay frío. Créanme que si hubiera la posibilidad de que como los osos se puede invernar, yo invernaría durante el invierno y volvería a aparecer en la próxima temporada. Pero bueno, tenemos que hacerle frente, tenemos que estar aquí. Y hoy vamos a compartir un mensaje directo de la palabra de Dios. También saludamos a los que nos están mirando por las redes, por YouTube, por Facebook. Gracias por acompañarnos aquí a nuestro culto de la iglesia de Corona. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando no ven? ¿Ok? Es una pregunta que, si usted meditó algunos segundos en ella, le puede parecer un tanto filosófica, ¿no? De esas que quizás hacía Platón o Sócrates, como, ¿qué ves cuando no ves? Algunos podrían pensar, bueno, quizás es una pregunta de profunda reflexión, como que no es simplemente algo literal, sino que hay algo más allá de la pregunta que tengo que meditar y analizar. Pero ya sea como usted lo tome, esta es una pregunta que todos deberíamos hacer en algún momento. Si es que nunca nos la hemos hecho, aunque inconscientemente o conscientemente. Y al ser humano le apasiona muchas veces saber aquello que va más allá de su comprensión o más allá de su entendimiento. Y muchas veces la vida espiritual es una constante respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que tú ves cuando no ves? Y la historia que quiero compartir con ustedes en esta mañana trata sobre esa pregunta. Así que si tienen su Biblia, quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Ahí vamos a encontrar esta historia muy conocida por todos nosotros, sobre la cual me imagino que hemos escuchado cientos de sermones, pero me gustaría analizarla brevemente en esta mañana y extraer algunas lecciones de esa historia para nuestra vida espiritual. Evangelio según San Juan, el capítulo 9, vamos a estudiar los versículos 1 al 7. Cuando lo tengan, digan amén, los que no misericordia, y damos un poco más de tiempo. Evangelio según San Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 9, los versículos 1 al 7, que son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Voy a leer. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué dice la Biblia? Viendo. Oremos. Padre, ahora que vamos a estudiar y meditar en tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos toque,
Que todo lo que vayamos a decir pueda ser de bendición para nuestras vidas. Y que hoy, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos esta historia, es una historia muy conocida, donde básicamente, ¿no?, es la famosa historia del joven ciego. Y la Biblia no da muchos detalles sobre las circunstancias que sucedieron en ese milagro que fue rápido. Pero aparentemente este joven estaba cerca del templo pidiendo limosnas y de repente Jesús pasa cerca de él junto con sus discípulos. Y entonces los discípulos, viendo a este joven ciego, del cual todos sabían que era ciego de nacimiento, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? Interesante. Los discípulos tenían una curiosidad. Y tienen la misma curiosidad que quizás nosotros hoy en día tenemos. La curiosidad es la relación que hay entre lo que sufrimos y nuestra responsabilidad. Entonces el versículo 2 nos muestra que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué cree usted? ¿Quién pecó? Adán. Nos fuimos bien lejos, pero es bien, es buena, es una razón muy fundamentalista. Pero es la pregunta que se están haciendo los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué es que él es ciego? ¿Por qué es que nació ciego? Antes de analizar lo que todos ya sabemos, déjenme mostrarles un lado diferente de la moneda. Y esta es la primera lección que yo quiero sacar de esta historia. La pregunta que los discípulos están haciendo, que puede ser teológica, filosófica, interesante, algo para hablar, es una pregunta cruda. Es una pregunta cruel. Porque haga de cuenta que usted está en un hospital y usted tiene un cáncer. Y usted está ahí en el hospital en una cama, solo. Y de repente viene gente a visitarle. Usted no recibe muchas visitas, solo va a los doctores, a los enfermeros. Pero de repente hay gente, hermanos de iglesia, sus amigos, que van a visitarle a usted al hospital en su cama. Y cuando van donde usted está, en lugar de decirle: fulanito, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué te dicen esto? Esa gente que le va a visitar a usted empieza a discutir y empieza a debatir por qué es que usted tuvo cáncer. ¿Por qué es que usted está en el hospital ahora a punto de morir? Y enfrente suyo empiezan a decir: no, es que fulanito tiene cáncer porque él consumía muchos alimentos genéticamente modificados. Y eso fue lo que le produjo su cáncer. El otro amigo le dice: no, él no tiene cáncer por eso, él tiene cáncer porque él fumaba mucho. Él se la pasaba fumando en una chimenea. Y por eso es que ahora está pagando por sus actos. El otro amigo que está ahí dice: no es ni por eso ni por lo otro. Él tiene cáncer porque él se alejó de los caminos de Dios. Y ahora está sufriendo las consecuencias de su decisión. Si usted fuera esa persona en el hospital y la gente que le va a visitar a usted hace ese tipo de cosas, ¿cómo se sentiría usted? Horrible, ¿no? Feo, una situación en la que usted dice: pero ¿para qué me vienen a visitar si vienen a discutir si yo estoy... No me importa esa discusión, quiero que alguien me hable, que alguien me dé palabras de esperanza, quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me escuche. Pero fíjense que eso es exactamente lo que le está pasando a este joven. La Biblia no nos dice cuántos años tenía el muchacho. La Biblia dice que era ciego de nacimiento. Ahora, yo asumo, ¿no?, esto es una suposición mía, que él era mayor de edad. Vamos a ponerle 30 años. ¿Se imagina la vida de este joven, 30 años, tirado en la calle, y nadie se compadece de él?
Nadie va y le ayuda y le pregunta cómo está. Nadie va y le dice, hey, ¿necesitas algo? ¿Te podemos ayudar con algo? Lo que el mundo, todas las personas de esa ciudad, lo que todo el mundo hace es debatir si ese hombre es ciego por culpa de sus mismos actos o por los pecados de sus padres. Y el joven pasó años escuchando lo mismo. Él no ve quién está hablando, él no ve quién se le acerca. Él no ve nada de lo que sucede a su alrededor, pero él escucha que todo el mundo debate, no, es que los pecados de él, no, es que los pecados de sus padres, no, que porque él hizo esto, no, que porque... Y nadie le muestra compasión. Todos lo condenan, a él o a sus padres. Imagínense que el ser ciego hoy en día es algo muy duro. Pero gracias a la tecnología, gracias a los avances médicos, hoy existen muchas cosas que pueden ayudar a que los ciegos puedan tener una vida normal. Pero imagínense en el tiempo de Jesús, donde no había nada de eso. Y este hombre sabía que su vida estaba arruinada por siempre, porque nadie quería estar con un ciego. Nadie quería hablarle a este ciego, nadie quería ser amigo de este ciego, y encima todo lo que el mundo hacía era simplemente debatir la pregunta teológica, ¿fue por culpa de él o por culpa de los papás? Los discípulos, ¿no?, tienen esta duda. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué suceden desgracias en tu vida? Y los discípulos transmiten esa pregunta a Jesús. Quieren que Jesús les responda a eso, enfrente de ese joven que está ahí sufriendo tras años de ceguera. Ahora, los judíos tenían una mentalidad, los discípulos sobre todo, de que todo tenía que tener una causa. Había que encontrar el culpable, nada era al azar, todo sucedía por algo. Y es interesante que en el tiempo de los discípulos, tanto el ciego como los discípulos y como toda la gente sabía la respuesta a esa pregunta. ¿Sabe cuál era la respuesta a la pregunta que estaban haciendo ahí los discípulos? Lo que decían los rabinos, los líderes de la iglesia, era que como Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, basados en Éxodo 25, pues Él está padeciendo por los pecados de sus padres. Porque ¿qué pecado pudo haber tenido un bebé? Él nació ciego, es por culpa de los padres. Otro grupo de personas, los fariseos, que eran otros líderes de la iglesia judía, ellos no decían eso. Ellos decían que debido a las enfermedades de transmisión sexual, también por culpa de los padres, el muchacho había nacido ciego. Y había otro grupo, que eran los saduceos, otro grupo religioso también, que ellos decían algo diferente. Ellos decían, no es ni por eso. Dios lo sabe todo. Y Dios conoce el futuro de todas las personas. Entonces, como Dios sabe todo, Dios ya sabía que este joven iba a ser un pecador. Dios ya sabía que esta persona se iba a equivocar. Y entonces, como Dios ya sabía eso, lo está castigando desde nacimiento, para que pague por lo que él iba a hacer de grande. El joven sabía todo esto. Lo había escuchado una y mil veces. Al punto de que quizás esa verdad ya era una realidad en su mente. Él decía, bueno, Dios seguro sabía lo que yo iba a hacer y me mandó esto. O mis padres se equivocaron y por eso estoy sufriendo. Pero eso era lo que se enseñaba en ese entonces. Y ahora va a hablar una autoridad como Dios. Jesús va a responder esta pregunta. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Wow. En el versículo 3 nos dice, ni es que él pecó, ni sus padres. Interesante la respuesta de Jesús. Antes de seguir avanzando, ¿no?, en lo que ya vamos a ver por qué es que Jesús no responde esta pregunta, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que
Yo estoy siendo como los discípulos de Jesús. ¿Será que yo estoy siendo como los judíos de aquel tiempo? Y me pregunto, ¿cuál es nuestra actitud ante aquellos que están sufriendo por el pecado? No me tiene que responder, solo analice. ¿Qué es lo que usted hace o dice cuando ve que otra persona se equivocó? Cuando ve que otra persona cayó? Cuando ve que otra persona pecó? ¿Qué hacemos? Usted ve en la iglesia que hay un matrimonio que es roto, se rompe. Ella lo engaña a él la engaña a ella. No sé el caso que sea. ¿Y qué es lo que los hermanos dicen? La gente quizás dice, no, es que en ese hogar no reinaba Cristo. Por eso es que se separaron. Otros dicen, no, es que ya desde el comienzo de ese matrimonio ya ellos habían entrado en pecado. Entonces, ¿qué se podía esperar de ese matrimonio? Otros dicen, no, ¿cómo se atreven estos hermanos a deshonrar a Dios de esa manera? El hermano sabiendo la Biblia, conociendo lo que dice Dios y traicionando a su esposa o viceversa. Otra gente dice, no, esta gente solo trae oprobio a la iglesia. Son un mal testimonio para el pueblo de Dios. Y la lista puede decir, ¿no? Pero, ¿qué decimos cuando alguien cae en pecado? ¿Qué decimos cuando alguien se va de la iglesia? Usted ve que en la iglesia hay mucha gente. Y no sé si usted conoce a todo el mundo que entra aquí a la iglesia. Usted debe conocer quizás a 20, 30, 40, 50 personas, 200, yo no sé, pero aquí pasan día a día mucha gente. Y hay gente que usted ve que viene, se bautiza y a los días, a las semanas, a los meses ya no lo ve más. ¿Qué hace usted o qué dice usted cuando ve algo así? Muchos dicen, no, es que esa persona era un pecador. No merecía estar en la iglesia. Por eso es que mejor se fue. Qué bien que se fue. Otros dicen, no, es que esta gente es mejor que esté afuera que adentro, porque adentro solo traen mal testimonio sobre la iglesia. Otros dicen, no, es que esa persona nunca estuvo convertida. Se bautizó por emoción. Vino a la iglesia porque le gustaba, pero ese no estaba en nada. Otros le señalan y le dicen, no, es que amaba al mundo más que a Dios. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una persona que cayó, que está en pecado? Por lo general nosotros tenemos la misma actitud de los discípulos y de las personas de aquella época. Al igual que los discípulos y que esa gente, condenamos a los que caen. Nos ponemos a buscar las razones por las cuales cayeron. Nos ponemos a señalar con dureza y sin misericordia hacia esas personas. Somos expertos en entender por qué los demás caen y fracasan. Tenemos una actitud que es muy lejana a la que quiere que Jesús tengamos. Porque nosotros necesitamos tener más compasión por esas personas. Recuerde que usted y yo también podemos caer. Y nos gustaría que los demás hagan o tengan esa actitud con nosotros cuando eso pase. Tengamos compasión por las personas. Y esa es la primera lección que yo encuentro en esta historia. Más allá del debate teológico de por qué es que sufrimos, Jesús le da una lección a los discípulos y a la gente de ese tiempo, donde Jesús no se encarga de responder esa pregunta. Jesús más bien lo que hace es mostrar compasión hacia el que está sufriendo. Y de la misma manera, querido hermano, si por alguna razón en nuestros caminos aparecen personas que han caído, personas que se han equivocado, personas que quizás han fallado, mostremos compasión a esas personas, como Dios lo haría. Y entonces Dios, Jesús en este caso,
nos muestra que Dios beneficia al que sufre. Dios ayuda al que sufre. Jesús sabe que la Biblia dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Él sabe que en este mundo los errores tienen consecuencias fatales, que somos víctimas de los males que hay, de algunos que somos culpables y de algunos otros que ni siquiera somos culpables. Dios sabe todo eso, pero Dios no está tan interesado en descubrir la razón. Dios está más interesado en ayudarte a ti y a mí a salir de la situación en la que nos encontramos. Y esa es la lección. La primera lección que yo quiero destacar de Jesús en esta historia. Jesús muestra compasión hacia el ciego. Pero entonces la historia continúa, porque ya el tiempo está avanzando y yo sé que tengo que terminar pronto. Y es interesante que, a diferencia de muchos milagros que Jesús hizo en la Biblia, este es un poco particular. Porque usted va a ver que en la mayoría de los milagros, las personas se acercan a Jesús pidiéndoles que le haga un milagro, y Jesús tiene una interacción con esa persona y le hace el milagro. Pero en este caso, el ciego no va a Jesús a pedirle ningún milagro. Es más, el ciego ni siquiera sabe quién es Jesús ni quién es el que está ahí parado enfrente porque no ve. El ciego en su mente lo único que está escuchando es: acá viene otro más que me va a echar la culpa a mí o a mis papás. Y es interesante que la iniciativa en este caso la tiene Jesús, porque es Jesús quien se acerca al ciego para obrarle el milagro, aunque el ciego no le pidió nada. Y lo otro que me llama la atención es que generalmente Jesús tiene un diálogo con las personas que Él les hace los milagros. Generalmente, Él, por ejemplo, tenemos otros casos donde hay un ciego donde le dice: ¿quieres ver? Y el ciego le dice: sí, sí, quiero ver, Señor. Pero en este caso, Jesús no le hace ninguna pregunta a este joven. Jesús simplemente hace una acción y le da una orden. ¿Cuál es la acción? Para que usted vea que yo no me estoy inventando esto, ¿no? Y no crea que esto es yo ni de película ni nada. Mira lo que dice el versículo 6, que ya lo leímos. Dice: dicho esto, ¿qué cosa hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Miren, yo sé que hoy en día existe gente de todo tipo y hay personas hoy en día que pagan fortunas, miles de dólares, por el sudor de una persona famosa. Yo no sé qué es lo que tiene, pero pagan porque quieren tener el sudor. Imagínense el sudor. Ahí usted dice: bueno, ahí está el negocio, yo sudo todos los días, voy a trabajar. Gente que paga por eso. Quiere tener el sudor, las lágrimas de otra persona. Pero si hay algo que quizás puede ser asqueroso o repugnante, es la saliva de alguien. Porque a nadie le gusta que le estornuden en la cara. Y menos en esta época en la que estamos ahora. Porque quizás antes usted lo toleraba y era como que, no, pero ahora eso es, usted va en el tren y si alguien estornuda, usted se baja, no es tu estación, pero usted se baja y se va a otro vagón o se aleja. Nadie quiere tener eso. Imagínese a Jesús escupiendo. No es de las cosas en las que usted va a ver siempre a Jesús haciendo, pero Jesús escupió, dice la Biblia. Era la creencia inclusive antiguamente que la saliva de gente importante tenía poderes. Pero Jesús obviamente no está haciendo esto ni por esa creencia ni por nada. Jesús escupe. El ciego no ve lo que está haciendo Jesús. El ciego puede haber pensado: no, seguro Jesús trajo agua, la mezcló con lodo, hizo una pastita y me la puso. El ciego no sabe que Jesús está escupiendo. Lo está mezclando con el lodo del piso por donde camina todo el mundo. Y se lo pone en los ojos al ciego. El ciego no siente asco ni nada porque no sabe lo que está pasando. No entiende, no ve, no sabe. Y le pone eso en la cara a Jesús y le dice que vaya a lavársela a un estanque.
Ahora, es interesante que Jesús no le dice que si va a hacer eso, él va a ver. Jesús le untó el lodo y le dice, ve a lavarte. Y ya. El joven pudo haber dicho, este hombre está loco, por empezar. O sea, ¿quién es? No sé. Apareció de la nada, me untó lodo y me está diciendo que me vaya a lavar. ¿Será que tenía alguna lagaña o algo que estaba sucio y me está diciendo Jesús como que un tratamiento? ¿Qué? El joven no sabe lo que está sucediendo. Pero aquí la fe del joven es probada. Y ante la ilógica o la locura que él puede estar pensando en su mente de lo que está sucediendo en ese momento, la Biblia dice que el joven va al estanque. Se lava ese lodo y cuando termina de lavarse, la Biblia dice que el joven milagrosamente ahora ve. Es tremendo, ¿no? Este milagro. La historia sigue, es una historia que tiene otra parte más adelante, pero lo que yo rescato de este joven ciego es que el joven no sabía quién era Jesús, no sabía qué era lo que Jesús estaba haciendo, no entendía, hasta le podía parecer una locura o hasta una falta de respeto o hasta una burla de parte de Jesús que le diga que vaya a hacer eso, porque imagínense el trabajo para ir hasta el estanque, él no ve. Pero por alguna razón este joven decidió creer en alguien que no conocía, que después se enteró que era Jesús. Y por su fe en Jesús, él fue sanado. La segunda lección y la lección final que quiero sacar, porque ya el tiempo se me está acabando, es que muchas veces nosotros somos como este joven ciego. Y no me refiero a que somos ciegos literales, porque todos nosotros vemos. Pero muchas veces nosotros somos ciegos espirituales. Nosotros estamos viendo, pero no vemos. Nosotros estamos conociendo lo que dice la palabra de Dios, pero decidimos mirar hacia otro lado. Nosotros estamos conociendo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero nosotros preferimos seguir nuestra propia voluntad. Nosotros sabemos lo que Dios puede hacer, pero seguimos confiando en nosotros mismos o en lo que otras personas puedan hacer por nosotros. Querido hermano, si hay algo que esta historia nos puede enseñar, es que nosotros no podemos dudar de Dios. Que nosotros tenemos que ver más allá de lo que se ve. Que por más que usted no entienda lo que Dios le está pidiendo, por más que usted no entienda a dónde lo va a llevar Dios si usted sigue lo que Él dice, por más que usted no entienda cómo se va a solucionar X problema, que usted vea con los ojos de Dios. Que usted confíe en Dios. Y que como el joven ciego que ciegamente confió en Jesús y fue y se lavó al estanque y recibió el milagro por el que él deseó toda su vida, que Dios también quiere hacer esos milagros en tu vida y en mi vida. Deja de ver con tus propios ojos y empieza a ver con los ojos de Dios. No hay límite para lo que Dios puede hacer cuando nosotros creemos en Él y nos colocamos en sus manos. Querido hermano, no hay enfermedad. Yo no sé si tú estás pasando por alguna enfermedad, sea el coronavirus, sea un cáncer, sea lo que sea. Pero no hay enfermedad que Dios no pueda curar. Querido hermano, quizás tú estás teniendo algún problema de migración. Quizás tú viniste a este país, estás sin papeles y no ves solución a tu problema. No sabes qué hacer, los abogados te dijeron que no hay esperanza ya. Pero déjame decirte que no hay problema migratorio que Dios no pueda solucionar. Quizás tú estás enfrentando algún problema financiero. Con esta pandemia el trabajo bajó. Muchas compañías cerraron.
muchos puestos de trabajo se reducieron. Y usted sabe que vivir en esta ciudad no es barato. Todo el mundo quiere venir acá, pero no conoce la realidad de los que vivimos acá. No saben de los sacrificios que hay que hacer. No saben de lo que cuesta un cuarto, un apartamento, una casa. De lo que cuesta la comida, de lo que cuesta moverse. La gente no sabe. La gente piensa, oh, allá hay dólares. Danos dólares. Que todos somos millonarios. Y quizá usted está enfrentando algún problema financiero. Quizá usted está apretado, usted está pasando algo difícil y no sabe cómo va a llegar a fin de mes. No sabe cómo va a poder vivir. Pero déjeme decirle que no hay crisis financiera que Dios no pueda arreglar. Quizás usted tiene un matrimonio, el cual por alguna razón está atravesando alguna crisis. O usted tiene un hogar con sus hijos, con sus familiares, y por alguna razón hay un problema ahí. Algo que está generando división. Algo que usted quizás ya no sabe qué hacer para controlar. Algo que usted ya fue a consejería, o usted fue a terapia, o usted fue con los psicólogos, y nadie le consiguió arreglar su hogar o su matrimonio. Pero déjame decirte, querido hermano, que no hay matrimonio u hogar que Dios no pueda restaurar. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. No existe cosa alguna que Dios no pueda solucionar. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que como el joven ciego, dejemos de mirar con nuestros ojos y empecemos a mirar con los ojos de Dios. ¿Quieres empezar a ver con los ojos de Dios? ¿Quieres empezar a confiar en Él ciegamente? ¿Quieres empezar a seguir su voluntad aunque no sepas qué es lo que va a pasar? Si ese es tu deseo, colócate en pie para finalizar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios compasivo, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios que no nos trata como merecemos, sino que nos trata con amor y misericordia. Te quiero pedir de manera especial, Señor, por cada uno de nosotros, por todos los que estamos aquí puestos en pie, por todas las personas que nos están mirando desde sus hogares o desde otras partes del mundo, que tú, Señor, nos perdones, que tengas compasión de nosotros, Señor, que nos ayudes a mostrar amor y misericordia ante aquellos que quizás han fallado o han caído, Señor. Pero también, Padre, te quiero pedir de manera especial que tú nos quites la venda, Señor. Que nosotros no veamos con nuestros propios ojos, que no analicemos con nuestro propio pensamiento, que no sigamos nuestros propios planes, sino que nosotros, Señor, podamos ver con tus ojos, que nosotros podamos entender tus planes y que podamos seguir los proyectos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a nunca dudar de ti, Señor. Y que como el joven ciego, nosotros también podamos confiar ciegamente en ti, Señor, y hacer lo que tú nos pides. Soluciona cualquier problema que estemos enfrentando, Señor. Cura cualquier enfermedad que estemos pasando. Arregla cualquier hogar o cualquier matrimonio que está atravesando una crisis. Soluciona cualquier problema financiero que tengamos. Abre puertas ante cualquier caso migratorio que estemos enfrentando, Señor. Pero obra milagros en nuestras vidas para que nosotros podamos ver quién tú eres, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.